No soy el autor, todos los derechos reservados a sus respectivos creadores, favor de apoyar al autor para que siga publicando, gracias. Link de la historia, y del autor en la descripción del video. Fate. La promesa de un arquero. Capítulo 10. Adiós. Y otro capítulo está aquí. No hay mucho que decir aparte, el próximo capítulo de El legendario Saiyan en un mundo de hadas saldrá esta semana. Eso es todo, autor Ninteuriter fuera. Beta leído por N1CH, Shihiya, Solitary Arty 8K. Un agradecimiento especial a Don Raider también. Grunsbergdorf, Archer llegó temprano a las puertas exteriores del pueblo. El sol aún no había salido y el cielo aún estaba oscuro. Solo habían pasado unas horas desde que tuvo la disputa entre él y Maya. Después de recibir la orden de abandonar el pueblo, inmediatamente regresó a su habitación y preparó su escaso equipaje. Alguien se acercó a él para compartir un último adiós. ¿De verdad debes irte?, dijo Alice mientras sollozaba, las lágrimas corrían por sus mejillas. Cuando escuchó la noticia de que Archer se iba, casi tuvo un ataque de pánico en ese mismo momento. Su vida iba sin problemas desde que él entró en su vida, ya no estaba arrastrando el negocio de su familia al suelo. Tener a alguien cercano con quien hablar y apoyarse como cuando sus padres todavía estaban cerca. Él era el pilar de apoyo y su mentor, maestro, amigo. Ella no sabía lo que sí sabía era que su vida nunca volvería a ser igual ni tan feliz si él salía por las puertas del pueblo. Y yo puedo tratar de hablar con Maya-sanma, puedo razonar con ella para que te quedes más tiempo. A pesar de su ineptitud social, Alice todavía estaba dispuesta a enfrentarse a la princesa caballero por él, incluso si eso significaba enfrentarse a su mayor debilidad y miedo, hablar con la gente. Estaba segura de que con suficientes ruegos y súplicas, la reina de los mercenarios se apiadaría de ella y lo dejaría quedarse. Archer sonrió ante sus palabras. La niña que ni siquiera podía tener una conversación con un extraño quiere enfrentarse a Maya, la reina de los mercenarios. ¡Qué atrevida te has vuelto, Alice! Espero que no hayas adquirido algunos de mis malos hábitos. Él bromeó y le alborotó la línea del cabello, pero a diferencia de antes, la joven no lo empujó ni creó una rabieta, ya que esta podría ser la última palmadita en la cabeza que recibiría de él. Así que apreciaba la sensación de su mano y el calor dentro de su corazón, sin olvidar nunca la sensación de seguridad y confianza que inspiraría en su persona. Este fue un resultado inevitable, Alice. Desde el principio, no he sido más que un extranjero, un extraño en este pueblo. Estaba obligado a dejar este lugar en algún momento para continuar mis viajes. Tengo muchas cosas que tengo que lograr, un trabajo que no puedo ignorar. Entonces, susurró, casi haciendo que Archer usara su refuerzo en sus oídos para escuchar sus siguientes palabras. No puedo ir contigo. Puedo ser útil. Puedo llevar tus maletas, encargarme de tus tareas y hacer que tu viaje sea más placentero. Pulsa. Ay. Arquero-san. Se sostuvo la frente mientras hacía un lindo puchero a su agresor. ¿Estás dispuesto a renunciar a todo lo que tu difunta familia había construido con sangre, sudor y lágrimas, solo para seguirme? Ante eso, Alice bajó la cabeza avergonzada, no podía hacer tal cosa. Sin mencionar que mi viaje es peligroso, no es raro que me involucre en una batalla de vida o muerte de vez en cuando, por lo que serías más una responsabilidad que cualquier tipo de ayuda, a menos que hayas sido un combatiente de poder en secreto. Todo este tiempo. Lo que dudo mucho. Ni siquiera puedes matar una rata si tu vida dependiera de ello. El silencio de Alice fue toda la respuesta que Archer necesitaba. Él sonrió, cuídate, no trabajes demasiado hasta una tumba prematura. Toma descansos y contrata a personas en las que confíes para que te ayuden. Jin puede ser un herrero, pero ha pasado todo el día bebiendo en lugar de trabajar, yo estoy seguro de que puedes hacer un mejor uso de su tiempo haciéndolo trabajar como recepcionista. Pero no tengo suficiente dinero, ella ya estaba arruinada antes de que Archer llegara por primera vez a la aldea y se estaba endeudando cada vez más al tratar de mantener viva la posada. Gracias a él se las arregló para pagar todo, pero tampoco la dejó con algo suficiente para contratar gente.
Toma, dijo Archer mientras arrojaba una pequeña bolsa de cuero que resonaba con un sonido de metal en el interior. Esto es para ti, debería ser suficiente para durar unos meses. Con curiosidad por saber cuál podría ser el regalo, Alice abrió la bolsa. Interrogación de apertura, exclamación de apertura, guión, exclamación de cierre, y casi lo deja caer al suelo en estado de shock después de descubrir el contenido de la bolsa. Jejejejeje, tartamudeaba continuamente en estado de shock, hasta que una moneda golpeó su cabeza y cayó dentro de la bolsa. Monedas de oro, sí, no empieces a gritarle al mundo. No queremos que te asalten, ¿verdad? Archer trató de calmarla. Tal como esperaba, la forma principal de moneda a su alrededor eran monedas de metal hechas de bronce, plata y oro, con alguna excepción del metal de formación natural imbuido de ciertas cantidades de magia conocida como orichalcún. Por supuesto, esto era lo que los libros describían al menos. Pero esos eran extremadamente raros, solo los usaban los nobles más ricos. El valor generalmente fue así. 100 monedas de cobre equivaldrían a una sola moneda de plata, mientras que 100 monedas de plata equivaldrían a una sola moneda de oro. Orichalcún, por otro lado, no tenía un precio fijo, dependía de cuánto quería vender el poseedor y cuánta energía mágica estaba almacenada en su interior. Archer había teorizado que estas eran solo vetas de aleación naturales formadas cerca de un nexo de líneas ley. Explicaría cómo tenían cualquier cantidad de energía mágica en primer lugar. De todos modos, una sola barra de pan costaría 2 monedas de cobre o una, si se estaba poniendo rancia. La estancia de una noche en el Emerald Inn costaba unas 10 monedas de cobre. Entonces, lo que Archer le había dado a Alice era una bolsa con una docena de monedas de oro que le bastaron para sobrevivir durante más de una década, si al menos se quedaba en el pueblo. El costo de vida en la capital sería mucho más alto. ¿Cómo los consiguió? Porque eran falsos, meras creaciones de proyección. Había recuperado una sola moneda de Maya sin que ella lo supiera y la había duplicado con su hechicería. En la Tierra, la proyección normal utilizada para crear tales elementos por los magos regulares no sería eterna, ya que el mundo la reconoció como antinatural, que no pertenece al mundo natural y se desvanecería lentamente con el tiempo. Pero su proyección fue única en sí misma, nuevamente, en el mundo en el que solía vivir, serían eternos mientras engañaba al mundo para que los pensara como materiales naturales. Pero este mundo era extraño y Archer no estaba completamente seguro de si durarían aquí para siempre, ya que eso implicaría que solo realizó una hazaña de pura magia, muy cerca, pero aún así no mágica. En la Tierra, contaban como elementos permanentemente estables, pero aún así no eran reales. No podía crear oro real de la nada, esto no era más que una construcción mágica. Pero como Alaya y Gaia no tenían tanta influencia en este mundo y las reglas eran muy diferentes aquí, estaba seguro de que durarían lo suficiente. Pero aún, te aconsejo que cambies el oro por plata lo antes posible. Pídele a Hint que te ayude, no lo hagas solo, ya que la gente podría intentar robártelo. Existía la posibilidad de que estas construcciones dejaran de existir en algún momento pronto, tal vez un año o 2, y no quería que eso sucediera mientras Alice las tuviera. Después de un cierto tiempo en circulación, nadie podría rastrearlos hasta ella, en caso de que desaparecieran. Con esto, le había dado todo lo que Alice necesitaba para vivir una vida cómoda y segura. ¿Por qué estaba haciendo esto? Tal vez porque no quería tener otro arrepentimiento en el futuro. Ya tuvo suficiente. ¿Te mantendrás en contacto conmigo?, preguntó Alice, con la esperanza de mantener algún tipo de contacto con él, acercando la bolsa a su pecho. Si puedo, te enviaré una carta. No esperes algo pronto, estoy viajando a un lugar muy lejano, el oscuro territorio de Olga estaba plagado de peligros e incertidumbres, no había garantía de que encontraría a alguien que podría viajar a Eostia para una simple entrega de correo. Se contuvo de gemir en voz alta ante la mirada triste que ella le estaba dando después de la respuesta. No queriendo dejar las cosas como estaban, decidió hacer lo que mejor sabe hacer. Con su suerte, aunque consiguiera una paloma para volar a este pueblo, la paloma probablemente moriría antes de llegar a su ubicación.
Probablemente deberías comprarte un sostén personalizado o algo que te ayude con todo ese peso extra en tu pecho. Archer comentó, con una sonrisa creciendo en su rostro, bastante seguro, ya rompiste varias cosas por eso. Cállate, idiota. Alice gritó, lanzándole un puñetazo. Archer la agarró por la muñeca, no queriendo que volviera a lastimarse, y detuvo su ataque. Pero hizo que su peso extra rebotara por la parada repentina. Lo hizo reír un poco por el momento cómico, lo que hizo que Alice pusiera aún más fuerza detrás de su brazo. Inclinándose un poco, acercó su rostro a su mano y le dio un suave beso en los nudillos, mientras le daba su icónica sonrisa. Alice se veía tan roja como un tomate, por lo que Archer tuvo que contenerse para no reírse de su cara. No quería irritarla demasiado, a quien estaba engañando, solo quería meterse con ella por última vez. Es más fácil para una persona olvidar sus miedos e inseguridades cuando se está ahogando en la vergüenza y la ira. Alice puede ser mansa y tímida a veces, pero tenía mal genio cuando bromeaba sobre su apariencia. Después de hacer lo que pudo para sacar a la joven de su depresión, era hora de que él se fuera. Debería irme, nos volveremos a encontrar en el futuro. Archer salió por las puertas del pueblo, pero no pudo moverse más cuando sintió que Alice tiraba de sus mangas. Mirando hacia atrás, la chica le dirigió una mirada llena de esperanza, su sonrojo casi había desaparecido. ¿Promesa? Otra promesa. Debería decirlo. Fácilmente podría mentir y nunca volver en el futuro. Lo más probable es que la chica superara este pequeño periodo de su vida, almacenando el tiempo de su estadía en el fondo de su mente, y lentamente se olvidaría de él. No tenía obligaciones ni sentido de la moral para mantener sus palabras, pero simplemente no podía encontrar en él algo para engañarla. Prometo. Hizo otra promesa antes de hacer lo mejor que pudiera, por lo que esta era la oportunidad perfecta para seguir actuando en consecuencia. Ella lo soltó y compartieron una última mirada e intercambiaron sus despedidas. Dejó Grunesbergdorf. Pausa. Unas horas después, la mañana había llegado. La luz del amanecer se filtró sobre la vasta tierra de Eostia, brillando sobre el bosque en una danza de colores naranja y verde. El canto de los pájaros se paseaba por toda la fauna, creando un ambiente apacible de serenidad y paz. En el camino de tierra que conducía hacia los confines del reino de Ken, se podía encontrar a Archer arrodillado escribiendo en la arena con motas de energía mágica brillando en la punta de sus dedos. Listo, esto debería funcionar, dijo Emilia mientras terminaba de crear los detalles finales y los preparativos de su campo delimitado. Grabó los sigilos mágicos finales en el interior del campo hasta la línea límite establecida. Esto limitará el alcance de los poderes del campo limitado. Deberían pasar por aquí en cualquier momento, veamos si funciona. Este tipo de hechicería tenía como propósito original la creación de refugios seguros. Los efectos que se pueden establecer dentro de un campo acotado son en su mayoría aquellos cuyo objetivo es proteger al lanzador. Sin embargo, era algo básico para todos los nuevos aprendices y un requisito previo para ser considerado un magus oficial también. Antes de embarcarse en su viaje por el Medio Oriente, Emilia había pasado algunos años dentro de la Torre del Reloj estudiando runas y otras artesanías, por lo que incluso con su talento limitado, todavía podía crear un campo básico. A veces se preguntaba, ¿las cosas seguirían siendo las mismas si Kiritsugu se hubiera tomado en serio su papel como maestro en las artes de la hechicería? ¿Lo habría entrenado para convertirse en otro asesino como él? Si es así, entonces el Emilia que salió de esa realidad probablemente no habría seguido su camino. Aún estaría roto, pero un tonto no era una garantía. Estas preguntas de qué pasaría si... Sacudió la cabeza y continuó concentrándose en su trabajo. La más mínima imperfección y error haría inútil todo lo que había hecho en las últimas horas y posiblemente le costaría mucha información. El que creó no sirvió para ninguna necesidad ofensiva y solo se centró en el aspecto defensivo. Con la capacidad de desviar a las personas normales de su camino establecido sin que se den cuenta. Era el campo acotado más básico y simple que podía crear sin forzarse demasiado. Incluso con los incontables años de experiencia trabajando en el campo, Archer todavía estaba por debajo del promedio en otros tipos de hechicería que no se ajustaban a su origen.
La razón por la que estaba haciendo esto era por dos cosas. Primero, quería saber más sobre esta bendición otorgada a los escudos por la diosa renacida. Además de la fuerza mejorada, también le otorgó a Maya, y potencialmente a las otras princesas caballeros, protección contra ataques físicos y mágicos. Esa es una información importante que necesitaba saber. No pudo probarlo en ese entonces, ya que tenía asuntos más urgentes de los que ocuparse y había demasiada gente alrededor. Alice se había convertido básicamente en su segunda sombra en ese momento. En segundo lugar, incluso si tuviera tales protecciones, eso no significaba que los mercenarios Kuroinu que la seguían tendrían lo mismo. En el mejor de los casos, esperaba que algunos de ellos se perdieran y se separaran del grupo principal. Fue entonces cuando los capturaría y extraería todo lo que pudieran saber sobre Vault, cualquier plan secreto e incluso la jerarquía interna de su ejército. Si Vault era el líder, ¿quién era el segundo al mando? ¿Hubo alguna información oculta al público, etc.? Golpear, golpear, golpear. El sonido de los caballos al galope provenía del camino por el que venía. Con su visión mejorada, Archer vio un gran grupo de mercenarios y caballeros liderados nada menos que por Maya. Bueno, ciertamente no parece estar de buen humor. Al menos encontré a alguien que puede igualar el ceño fruncido de Rin. Supongo que su charla de anoche aún persistía en su cabeza. Oh, bueno, no puedo hacer nada al respecto. Todo estaba en su lugar, solo necesitaba esconderse en algún lugar y no ser descubierto. El lugar estaba lleno de grandes robles y rocas. No necesitaba rastrear un noble fantasma para ayudarlo a mezclarse con el medio ambiente. No todo requería la ayuda de un misterio o una de sus construcciones trazadas. Pausa. Después de esperar media hora, Archer sintió que la tierra debajo de él temblaba ligeramente por los caballos que se acercaban. Aunque este temblor se detuvo lentamente y desapareció por completo. Han disminuido la velocidad. Esperó más tiempo. Exclamación de apertura _ exclamación de cierre. Una sensación de hormigueo se sintió en sus sentidos. Esta fue la señal que puso en su campo acotado cuando detecta que alguien está invadiendo el perímetro previamente establecido. Saltando sobre el árbol, observó cuidadosamente toda la escena de abajo. En primer lugar, Maya no se vio afectada por el efecto de su campo acotado y tampoco los caballeros, ya que continuaron avanzando como si nada hubiera pasado. A decir verdad, no estaba sorprendido por este resultado, era un efecto débil en primer lugar e incluso tendría dificultades contra el más inepto de Magus. Incluso aquellos que nacieron dentro de una familia Magus y ni siquiera practicaron hechicería sospecharían algo. Archer no era alguien como Medea, que podía crear lo que era básicamente otro mundo separado e incluso canicas de realidad artificial en sus ojos. La simple recreación del puente Fuyuki, con un interior brumoso, era prueba suficiente de su genialidad. Aunque ella usó los rastros persistentes de los horrores invocados por Caster de la guerra anterior para crearlo. Pero aún así fue extremadamente impresionante. Esa bruja tendría seres vivos reales, creados por ella misma, dentro de ese mundo que era increíble en sí mismo. Parece que no fue un completo fracaso. Desde la parte trasera del grupo, 3 jinetes rezagados comenzaron a desviarse del camino original. Para alivio de Archer, ninguna de las personas que estaban al frente notó su desaparición y continuaron avanzando hasta que llegaron al final de la frontera de su campo delimitado y se fueron hacia Ken poco después. Ahora, ¿cómo debo proceder? Pausa. El trío que se separó de su grupo ni siquiera notó el cambio. Para sus sentidos, aún podían escuchar el galope de sus hermanos Kuroinu e incluso ver leves rastros de ellos más allá de los árboles. Dado que no tenían ninguna afinidad con el aspecto mágico del mundo, eran el objetivo más fácil para que el hechizo hiciera sus trucos en ellos. El más joven del grupo era un adolescente que apenas parecía estar en su etapa de pubertad tardía. Con cabello negro, ojos negros y piel bronceada como el resto, debido a las largas horas pasadas en el campo, suspiró decepcionado. «Maan, ese posadero de atrás era un bombón total, ¿no lo crees, Kaur?», le preguntó a su amigo cercano que montaba a su lado. Un hombre mayor en su mediana edad con la cabeza calva y la barriga gorda. «Ja ja ja ja. De hecho, lo era.
Riendo a carcajadas y mostrando algunos de sus dientes ennegrecidos, el hombre exudaba un sentimiento repugnante por quienes lo rodeaban, especialmente cuando mostró su expresión pervertida. ¿Viste esas tetas? Eran enormes. Pasé todo el día imaginando cómo se verían envueltas alrededor de mi polla, en lugar de beber. Estoy absolutamente segura de que podrían rivalizar con la propia Celestine. Eso no es algo que diga a menudo. Gang, cierto. Nunca había visto a alguien tan grande como ella, ni siquiera en mi pueblo. Su cara era linda, realmente quería comérmela cuando escuché su lindo y pequeño tartamudeo. El joven no era ajeno al toque de una mujer, después de haberse acostado con muchas prostitutas, usando el dinero obtenido de su trabajo, Gang se aburrió lentamente de ellas. Empezó a desear a alguien más, fresco y puro. Muchacho, tienes buen gusto. Desde mi experiencia, puedo decir con certeza que la chica es definitivamente una gritona y uno de esos tipos que son secretamente un gran monstruo por dentro. Solo necesitas presionarlos un poco, eso es todo. No me importaría hacerlo, jejejeje. Un brillo siniestro brilló en sus ojos, su lengua lamiéndose los labios mientras no podía evitar imaginar lo que le haría a la chica si hubiera puesto sus manos sobre ella. El jefe nos dijo que nos quedáramos callados por un tiempo. Gang le recordó cuidadosamente al anciano las órdenes de Vault. A la mierda con ese tipo. Kaur explotó de ira, apretando los dientes con fuerza. ¿Por qué deberíamos tener bolas azules mientras ese hijo de puta recibe toneladas de coño todos los días? Ese tipo podría llamar a Maya en cualquier momento y follarla todo lo que quiera. Las órdenes transmitidas desde Vault y difundidas por su mano derecha, King, eran que se mantuvieran ocultos durante un tiempo y no causaran ningún problema. Cualquier cosa fuera de lugar será castigada con la decapitación por parte del gran hombre. Básicamente significa que no podían simplemente sacar a las chicas que encontraban interesantes de las calles, ya que ya no tendrían el trasero cubierto en caso de que las atraparan. Es mejor que ustedes dos se callen si no quieren tener problemas con Vault. La tercera persona que encabezaba el grupo era otro hombre de mediana edad con un físico voluminoso y numerosas cicatrices en todo el cuerpo. Con el pelo negro de corte militar y una barba poblada, era el más amenazador de los tres, así como el más fuerte. Oye Fred, ¿por qué te importaría? Nadie está escuchando nuestra conversación aparte de los malditos pájaros. No es como si pudieran delatarnos o algo así. Gang replicó sarcásticamente, seguido por la voz burlona de Kaur. Y además, ¿no tienes una erección de odio contra Maya? Es bastante irónico que te reclutaran en su legión después de lo que pasó con tu esposa, callarse la boca. Fred rugió de rabia mientras levantaba su gran hacha y se balanceaba detrás, casi decapitando al repugnante bastardo calvo. Lamentablemente, dicho bastardo gordo lo esquivó a tiempo. ¡Vaya! Acabas de intentar asesinarme, cabrón. Gritó, quien rápidamente se alejó del furioso hombre, era solo una broma. No me vayas a matar por algo tan trivial. Incluso con Gang a su lado, Kaur no se atrevió a ir contra este bruto gigante. Se rumoreaba que el hombre era tan fuerte como el propio jefe, con la única diferencia de que carecía de las habilidades y la experiencia de combate para igualar los años de Vault en el campo de batalla. Aunque subestimarlo sería un error, ya que eso no cambiaba el hecho de que solía ser un templario poderoso. Nunca vuelvas a hablar de ella frente a mí, ¿entendido? De lo contrario, tendré las cabezas de ambos en una estaca y Vault puede irse a la mierda por lo que a mí respecta. El movimiento de su gran hacha y la cantidad de sed de sangre que salía del tipo fue suficiente para hacer callar a los dos rápidamente. Ganji ya escuchó la historia de Fred de los otros miembros de Kuroinu. Fred solía ser un templario valiente que trabajaba para la iglesia junto con los caballeros. Era famoso por su fuerza en el campo de batalla y su mente estratégica, habiendo luchado e incluso matado a un orco solo. Vivía generosamente en una casa que compró en el reino de Torne. Entonces, ¿qué le pasó al chico para cambiarlo hasta este punto? Bueno, su esposa fue violada mientras él estaba de servicio. Oye Fred, ¿por qué te importaría? Nadie está escuchando nuestra conversación aparte de los malditos pájaros. No es como si pudieran delatarnos o algo así.
Gang replicó sarcásticamente, seguido por la voz burlona de Kaoru. Y además, ¿no tienes una erección de odio contra Maya? Es bastante irónico que te reclutaran en su legión después de lo que pasó con tu esposa. Callarse la boca. Fred rugió de rabia mientras levantaba su gran hacha y se balanceaba detrás, casi decapitando al repugnante bastardo calvo. Lamentablemente, dicho bastardo gordo lo esquivó a tiempo. ¡Vaya! Acabas de intentar asesinarme, cabrón. Gritó, quien rápidamente se alejó del furioso hombre. Era solo una broma. No me vayas a matar por algo tan trivial. Incluso con Gang a su lado, Kaoru no se atrevió a ir contra este bruto gigante. Se rumoreaba que el hombre era tan fuerte como el propio jefe, con la única diferencia de que carecía de las habilidades y la experiencia de combate para igualar los años de Vault en el campo de batalla. Aunque subestimarlo sería un error, ya que eso no cambiaba el hecho de que solía ser un templario poderoso. Nunca vuelvas a hablar de ella frente a mí, ¿entendido? De lo contrario, tendré las cabezas de ambos en una estaca y Vault puede irse a la mierda por lo que a mí respecta. El movimiento de su gran hacha y la cantidad de sed de sangre que salía del tipo fue suficiente para hacer callar a los dos rápidamente. Ganji ya escuchó la historia de Fred de los otros miembros de Kuroinu. Fred solía ser un templario valiente que trabajaba para la iglesia junto con los caballeros. Era famoso por su fuerza en el campo de batalla y su mente estratégica, habiendo luchado e incluso matado a un orco solo. Vivía generosamente en una casa que compró en el reino de Torne. Entonces, ¿qué le pasó al chico para cambiarlo hasta este punto? Bueno, su esposa fue violada mientras él estaba de servicio. Según los rumores, aparentemente fue un noble quien hizo el acto, pero esto nunca se confirmó. Aún así, Fred se había abierto camino dentro de la propiedad del noble y casi llegó a la sala principal. Si no fuera interceptado por la propia Mayape, la reina de los mercenarios avaló la inocencia del hombre, pero fue ignorada por él. Lucharon entre sí, y de acuerdo con el personal y sus hermanos, fue una masacre completa de un solo lado. Fue golpeado y derrotado, estando en un estado medio muerto, la princesa caballero le concedió misericordia y lo encerró en la cárcel. Durante los siguientes días durante sus juicios, se le concedió un indulto después de tener en cuenta los muchos años que sirvió a la iglesia e incluso Maya, que asistió al juicio, le dio una segunda oportunidad. Pero las cosas empeoraron para él más tarde. Su esposa se había ahorcado cuando él regresó a casa. Aparentemente, sabiendo que el hombre que la había profanado estaría sano y salvo mientras su esposo estaba encarcelado, la llevó por la borda y se rompió. Gang conocía bien a Fred, este último lo había entrenado durante algún tiempo y compartieron algunos detalles entre ellos. Fred solo quería una cosa, y eso era vengarse de la princesa caballero y el noble que arruinó su vida. Se unió a Kuroinu, para mantenerse alejado del sistema en el que una vez sirvió y descubrió que era mejor trabajar para Vault. Esa es la razón por la que Kaoru se burló de él antes, porque fue reclutado por el ejército de Maya, y si esa no era la broma más grande que había escuchado, entonces el adolescente no sabía qué era. Hablando de Kaoru, el hombre se había quedado callado de repente. Hola, chicos, estaba mirando alrededor del bosque como si tratara de averiguar algo, mientras continuaban caminando por el bosque. ¿Dónde estamos? Confundidos por su pregunta, tanto Gang como Fred miraron a su alrededor para ver de qué estaba hablando Kaoru y notaron algo preocupante. No había señales de sus camaradas cerca y la escena circundante había cambiado por completo. Ya no trotaban por el primer camino. Pero en cambio, se encontraron en lo profundo del bosque oscuro donde una gran parte del sol estaba bloqueada por el follaje de los árboles. Exclamación de apertura _ exclamación de cierre. ¿Qué diablos pasó? ¿Perdimos al grupo? Estaba seguro de que estábamos justo detrás de ellos, dijo el joven. Fred inmediatamente se puso en guardia, algo no se sentía bien aquí. Incluso si nos desviamos del camino, lo habríamos notado, es casi como si nuestro entorno cambiara. Oí, no me digas que estamos atrapados, esto no es genial, hombre. Incluso Kaoru estaba empezando a perder la calma, luchar contra los demonios por sí mismos era el peor de los casos.
Deben haber sido esos orcos que aparentemente intentaron invadir el pueblo. Esas malditas putas nos mintieron. Los orcos todavía están vivos. Fred interrumpió sus gritos histéricos. Cálmate, tonto. Lo más probable es que sea un hechizo, los orcos no son capaces de hacer algo así. Lo único de lo que eran capaces esos monstruos era el combate físico. Debe ser otra cosa, o incluso alguien más. Regresemos, quizás encontremos el camino de regreso. ¿Lo entendiste, Aarg? El niño repentinamente gritó de dolor y se cayó de su caballo. Gang. Niño. Ambos hombres corrieron a su lado. ¿Qué pasó?, preguntó Fred mientras lo sostenía en sus brazos. El adolescente lloraba de dolor, las lágrimas corrían por su rostro. Con sus manos temblorosas, señaló su pie. Cuando Kaur y Fred miraron su pie izquierdo, se sorprendieron al encontrar una sola flecha ensangrentada que sobresalía. Cubierto por una extraña luz verde, se sentía a la vez vil y nauseabundo. Enemigo Ateur. El grito de Kaur fue interrumpido por el sonido de un objeto pesado y contundente que impactó en su cabeza. Fred no tuvo tiempo de reaccionar cuando vio una figura roja aparecer ante él antes de sentir un dolor como nunca antes en su cráneo y lentamente perdió el conocimiento, cayendo al suelo junto a un Kaur igualmente noqueado y un Gang aún consciente que se había orinado en los pantalones con miedo mientras miraba al hombre de rojo. Por favor, no me mates, seguro. ¡Bam! Archer pateó la cabeza del niño mientras se contenía lo suficiente como para no matarlo. Ahora los tres hombres estaban en el suelo desmayados. Dependiendo de si sabes algo,